Bien, ¿cuándo regresan los niños? Regresan el 5, maestra. Ay, qué bueno, qué chévere. Ya se demoraron bastantito, maestra. Sí, pero imagínense todo lo que aprendieron. Han aprendido mucho, maestra. Muchísimo. Para decirle que Angelita ya aprendió a ordeñar las vacas. No way. De verdad, ya aprendió. Ha aprendido a hacer queso también. Y mire que algo que me ha sorprendido de ellos, que se van a vender queso con la abuela. Ay, ¿y qué dicen que, y cómo les queda el queso? Les queda delicioso, dicen. Y te van a traer queso. Pues fíjese, maestra, que a mí me encantaría, pero no quiero que vayan a tener problemas. Ve que la comida siempre hay problemas cuando la traen de allá para acá. Y como son niños, entonces no quiero que vayan a estar como con ese vuelterío en aduana y todo eso, maestra. Ah, no se puede traer queso de allá. Yo creo que no, maestra. Ah, ok. Si de repente los retienen y pues entonces mejor que se vengan así nada más, sin nada. Ay, pues sí. Ya, sí, ya lueguito mandamos a traer por otro medio, maestra. Ah, pero qué bueno. ¿Y tú cómo estás? Ya no me llamas, no me procuras nada. Me Ay, tienes abandonada. maestra, yo no la tengo abandonada, yo sé que está bien cuidadita, bien protegida. Ay, Yo sé que ahora está súper bien, maestra. y por eso ya no me llamas. Ah, pues. Por, e- por eso, pues, maestra, porque no quiero incomodar. Ay, te he pensado tanto. De verdad, maestra. Sí, sí, lo he Ay, pensado tan mucho. bella. Pero como usted trabaja, no sé si puede hablar. No, sí, maestra, ya en las tardes cuando vengo. Ahí tenemos a Andreita. Andreita, ¿cómo estás? No sé, de pronto ya no puede hablar. Hi, maestra. I'm good. How are you? How are you feeling? ¿Cómo tú sigues después de la muerte de la palomita? I'm good, maestra. If it would have been another time, I would have been devastated. I would have been so sad, not wanting to do anything, and I wanting to let go. But I feel good. Yeah. And that was the only one you have? You don't have any more? No, I still have more. I still have Ah, more. I still have four more. But guess what? I had one of my doves that's a male that's been alone for years, and now the one que se quedó sin su husband. Ahora ya se juntó con el que está solito. no, no hizo duelo. Ajá, la solté, dije a mi mom, sueltas a ella y lo sueltas a él para que estén juntitos a ver si casan. Right away. Yeah. ¿Y cómo está tu esposo? He's better. I explained to him and I talked to him and he seems to understand. Yeah. Qué bueno, me Yesterday we alegro. meditated together. He said he felt good. Wow. Yeah, I'm so shocked that he wanted to. And yesterday I just told him, well, if you're ready and you want to join me, then, you're welcome to. No pressure. And he's like, no, yeah, I'll meet you over there right now. So he did meditate with me. Wow. And how did he Yeah. feel? He said he felt really good. Yeah, oh, Yeah. wow. Mhm. I'm so Well, happy I'm for happy. you. I'm happy too because now whenever he wants, he can meditate with me. Yeah, he's evolving with you. Uh-huh. Yes, it's a start. That's good. I know it's a star. Mhm. Okay, so Alicita, ¿cómo estás? Yo bien, corazón, ¿y tú cómo estás? Aquí, mi amor. Qué bueno que viniste a la clase. Sí. Bueno, vamos a empezar porque Aprender. imagínense.
aprender, que hoy vamos a hablar del amor propio. Hoy la clase va a estar tan buena. Today's class is gonna be so good. So good. You know, as a matter of fact, with the heart chakra, I'm evolving a lot. Les digo algo que si a mí la chakra raíz me ayudó, esta sí que me ha ayudado. You know, if the root chakra was good for me, actually the heart chakra is helping me a lot. So, vamos a empezar. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que nos quedamos en la última clase. Cuando nosotros estábamos hablando en la última clase, estábamos hablando de... Vamos a un yo voy a ver. Bueno, lo último que hablamos es de que cuando nosotros tenemos un dolor, este dolor está asociado, como ya sabemos, a una emoción y que muchas veces nosotros tenemos que permitir que ese dolor se exprese para nosotros poder entender qué es la emoción que está detrás de ese dolor. Y les voy a decir algo, yo, como les había dicho en la otra clase, yo estaba bien programada a tomar pastillas porque no sé por qué es como que todo lo que la matriz me decía a mí que yo tenía que hacer, yo estaba programada para hacerlo. Entonces, me ha costado mucho creer, me ha costado mucho creer que nosotros podemos sanar naturalmente y yo creo que ya casi terminó el proceso de la bacteria del estómago porque ya casi no tengo síntomas. Y entonces ahora que me duele algo, prefiero aguantarme el dolor y si es demasiado, pues como en estos días que la espalda me estaba doliendo, que fui al hospital, pero yo trato de escuchar mi cuerpo para que mi cuerpo me diga de dónde viene ese dolor. So, like, just to recap quickly what we saw in the last class, how we ended the classes, we were talking about how we need to allow ourselves to express through feeling the emotions or what is happening in the moment that is happening. For example, if we have a pain, before I usually run to actually get something so I can actually feel better. So instead of allowing the pain to tell me what is going on, but slowly I'm transitioning to believe that we have the power to heal ourselves. So I actually, now I'm not actually taking as much pills as I used to take before. And I'm allowing my body to talk to me. And I have actually come to a lot of realizations. I'm connecting to the next part of my journey and what I need to do in order for me to finish my healing. Um, entonces, eso fue lo que vimos en el último pedazo de la clase. Uno de los actos de mayor desamor, que es lo que tiene que ver con lo que es, porque nosotros estamos hablando de cómo nosotros podemos conectar con el amor propio, es nosotros tratar de llenar nuestros vacíos con el exterior. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque esta chakra es la que nos conecta con el amor interior. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar qué espejo es el que nosotros tenemos que buscar para poder observarnos, vamos a ver que esta chakra tiene que ver mucho con las relaciones de pareja. So, one of the acts of not having self-love, it has to do that we constantly look outside in order for us to actually feel our emptiness with things that comes from the exterior. And why are we speaking about these things? Because this chakra, the immediate mirror that we actually need to see is the relationships with the others, especially the romantic relationships. So when it comes to this chakra, we're going to be actually asking ourselves, what is it that I'm looking for when I am in a relationship? Am I looking to be recognized? Am I looking for approval? Am I looking for somebody to give me an advice?
Am I looking for somebody that be with me? Am I looking for somebody that is going to carry me? What is it that I'm looking for when I'm actually projecting myself to find somebody to be with me? Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar si tenemos amor propio, la primera pregunta que yo me tengo que hacer es, yo busco reconocimiento, busco aprobación, busco que alguien me escuche, busque que alguien me aconseje, busque que alguien me acompañe, busque que alguien se haga cargo de mí. Y estas preguntas son muy importantes porque cuando nosotros las miramos, vamos a tener que resaltar que para por nosotros poder conectar con el amor propio, lo primero que tenemos que aprender es asumirnos. Y esto quiere decir que yo tomo todas las herramientas que yo necesito para hacerme cargo de mí. Entonces, hay una diferencia, y esto es bien importante que lo escuchen. Un segundito, ¿ustedes me oyen? Yes. Aló, ok. Hay una diferencia entre uno compartir y una búsqueda hacia afuera, porque cuando yo estoy buscando hacia afuera, yo estoy negando mi poder. So one of the first things that we need to recognize and we need to highlight in this class is that in order for us to have self-love, we need to be able to take care of ourselves with the tools that we have, because there is a big difference between me having company that me actually looking for something external of me. Because when we do that, we actually don't recognize our internal power. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay una diferencia cuando yo recibo como un mendigo, que yo siempre estoy rogando, buscando, mendigando, aceptando lo poco que otras personas me quieran dar, que cuando yo estoy con una pareja y estoy compartiendo para poderme ver en espejo. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos. There is a big difference between when I'm actually begging, looking, I'm not having like my self-worth, and I actually putting myself in situations where I have to actually ask somebody to help me with something, in a difference of me sharing time with another person so I can actually see that person as my immediate mirror. So there is a difference between those two things. Entonces, hay que primero que hacernos una autoevaluación para saber si yo estoy sintiéndome insuficiente. ¿Y cómo sé yo si yo soy una persona insuficiente? Yo tengo primero que todo que observarme los diálogos internos. ¿Cómo es que yo me describo por dentro? Yo soy una persona que me digo estúpido, estoy gordo, estoy feo, soy bruto, no soy capaz. Ay, pobrecito yo, es que, ¿cómo es el diálogo que yo tengo internamente conmigo? Porque cuando yo me miro insuficiente, entonces yo no voy a poder reconocer o no voy a poder ser capaz de yo poder reconocer el potencial que yo tengo que desarrollar o si lo he desarrollado, porque esos potenciales no los podemos desarrollar si yo estoy en una constante búsqueda. ¿Qué significa uno tener un potencial? El potencial de por decir, si yo estoy buscando a alguien que me aconseje, lo primero que yo tengo que hacer es yo poder estar sola y poder yo descubrir la sabiduría interna que yo tengo a través de las experiencias. Si cada vez que yo tengo un problema tengo que salir afuera a buscar a alguien a que me diga qué es lo que yo tengo que hacer, yo no estoy aprovechando la experiencia para yo poder desarrollar el potencial de mi propia sabiduría, para yo poderme aconsejar.
si por decir, si yo necesito una pareja porque me siento solo, y estamos hablando de parejas, de amistades, de relación con hijos. Entonces, ¿qué significa yo sentirme solo? No tener la capacidad de tener una relación conmigo misma. Entonces, si yo constantemente me estoy proyectando hacia afuera, si estoy ocupada, si no paso tiempo conmigo, a través de lo que yo estoy expresando y mi experiencia, no voy a poder desarrollar esa compañía conmigo mismo. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que observarnos y observar ese diálogo interno. So, when it comes for us to be able to know if we actually are, how are we looking for somebody in the outside, we need to do a self-evaluation. And we need to actually start defining if we do not feel sufficient, and how are we going to be able to get into that conclusion by looking the internal dialogue that we have inside. So if we're constantly actually feeling that we're stupid, we're not pretty, we're not smart enough, oh, I cannot do this, oh, poor me, oh, I'm so afraid, is because I'm still looking for something outside of me. And if I'm looking for something outside of me, I'm going to feel like I'm not capable. And if I'm not capable, I'm not going to be able to develop these resources that is going to develop this self power in order for me to develop the virtues that I need to have in order for me to connect to my higher self. So I'm going to be constantly looking for something. So if I'm going to continue to look for something, I'm not going to be able to express and connect with these resources that I need to create what I need to create. So, for example, when I'm actually looking for somebody to be with me, because I need a person that to give me an advice. If I'm actually don't believe that I have the wisdom to make decisions, I'm going to constantly look for somebody that is going to talk to me, to give me the answers that I refuse to give myself because I don't believe that I have an internal wisdom. So I am wasting the experience. I'm wasting the experience. So instead of me expressing myself and nurturing from the experience so I can develop that wisdom, I'm going to go ahead and look for somebody to give me the wisdom, even though that person doesn't have the capacity to know me, because the only person that can know myself is me. Entonces, nosotros tenemos que aprender a desarrollar esos potenciales, que son los que nos han llevado a esa búsqueda. Y esas virtudes solo se pueden desarrollar a través de la experiencia. Les voy a decir algo. Yo antes pensaba, porque dentro de mi programación, yo pensaba que era suficiente con uno escuchar, que uno no tenía que pasar por el dolor o por la experiencia si uno podía escuchar, pero eso era a través del miedo. La mejor forma de uno alcanzar un conocimiento es a través de experimentar. Por eso ninguna persona que esté en kindergarten va a poder graduarse de la secundaria si no pasa por todos los años que se requiere desde kinder hasta. Can you guys hear me now? Yes. Okay. Entonces, when we actually do not, the most important thing to understand here is that in order for us to develop anything, we need to learn through experience. Before, I was so programmed, due to the fact that religion was very embedded in me. I usually thought that it was enough just to listen, but listening
is actually whenever we listen to somebody else, everybody has a different programming, and everybody's going to give you the perspective according to what they're actually have the wisdom that they have inside. But the only way for us to be able to connect to any virtue that we need to connect, it is necessary for us to have the freedom to experience. Entonces, vamos a poner un ejemplo de lo que yo estoy hablando. Vamos a decir que yo tengo una persona que llega a mi vida, que grita, que insulta, que maltrata. Entonces uno se preguntaría, pero ¿por qué esta persona es mi espejo? Si yo no soy un... Entonces, cuando yo miro que esta persona grita, maltrata, trata mal a las otras personas, yo puedo aprender a través de esa experiencia que no es necesario gritar, que la violencia no es necesaria para que una persona te respete. Yo puedo aprender que la palabra dulce puede conseguir más que una palabra violenta. Entonces, a través de la ley del espejo, que es la que se encuentra en la chakra corazón, esa nos enseña que yo puedo utilizar mi voz con palabras dulces. O también podemos ver que nosotros podemos reconocer una persona que habla bonito y uno dice, pero esta persona como es de dulce, como habla de bonito. Y eso nos da la oportunidad a través de esa experiencia de que yo conecte con algo que no he desarrollado y que lo pueda desarrollar a través de expresarlo, porque nadie puede desarrollar algo si no lo practica. Entonces, por eso es que es tan importante que cuando nosotros miremos la ley del espejo, nosotros miremos cuál es la particularidad que nosotros necesitamos aprender, y una vez que nosotros conectemos con lo que necesitamos aprender, nosotros lo practiquemos hasta que se convierta en un patrón. So I'm going to give you an example of what I'm trying to express. So let's say through the law of mirroring that it comes into my life, a relationship where I have a person that is constantly screaming, mistreating, abusing, and being a person that is hostile. Since the law of the mirror tell us that anybody that is in front of us has something to teach us, I can ask myself, well, this person is actually doing this. What is here for me to learn? And maybe what I need to learn is to be able to use my words with love, to be able to be sweet, to be able to understand that with violence, I don't have to treat people with violence or aggression, because it is not necessary in order for a person to respect me. So that is one aspect. But in order for me to connect to that, I need to be able to have the freedom to experiment that, because remember, ego is going to prevent us according to what ego believes is good or bad, so we don't actually experiment. So first, we need to have the freedom to experiment. The second thing is for us to analyze what is it that we need to develop in that particular mirroring experiences. For example, another example could be that I see a person that is speaking in love, and I say, wow, this person speaks with so much love. I wish I can speak with that much love, how that person speaks with love. So in order for me to be able to develop that, I need to be able to have the freedom to experiment and being able to be open to start experimenting and integrating in my life until it becomes a pattern. Entonces, cuando nosotros queremos integrar los potenciales, nosotros tenemos que saber que tiene que haber un entrenamiento en esa expresión. Y muchas veces esto requiere de humildad. Y les voy a decir algo, si usted está en este grupo y usted está con una conciencia de que usted sabe que es más que un ser humano, usted ya alcanzó la chakra corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que usted está en este momento evolutivo, vibrando en la chakra corazón. Pero para usted poder sanar el corazón, la primera virtud que uno tiene que conectar, el primer potencial que uno tiene que conectar es la humildad.
Si uno no tiene la humildad para aceptar que es lo que necesitamos, el ego nos va a hacer creer que eso es difícil de desarrollar y nos volvemos buscadores. O sea, yo me voy afuera a buscar lo que pues yo no tengo esto, lo busco afuera. Si yo siento que no soy bonita, voy a buscar eso afuera. Si yo siento que no soy feliz, voy a buscar afuera. Si yo siento que no tengo amor, voy a buscar afuera. Y eso es lo que más dispersa la energía. Y buscamos como si fuera dinero. Esta parte es muy importante. Ustedes ya cogieron conmigo el plexo solar. Y cuando se trata del el plexo solar habla del poder y el poder se traduce como el dinero. Entonces, mire esta analogía tan importante. Esa necesidad se vuelve un poder y el poder es como el dinero y ese dinero se puede invertir para aprender algo. ¿Qué significa lo que les quiero decir? El amor implica que si yo, en vez de buscar afuera, que es un simbolismo de poder, de dinero, lo integro para mí, yo necesitaría conocerme, explorarme, descubrirme, admirarme, valorarme. Eso es bien importante que lo entiendan. So in order for us to integrate any special potential that we need to develop, because remember, it's not that we don't have it. For example, my entire life, um, I wanted to be a person that can be loving and affectionate. Because since I was neglected when I was little, it was very hard for me to be loving, and I always thought that it was something that I didn't have, that it was impossible for me to have. But it's not that I don't have it, it's just that I actually need to be able to connect with that, practice it until I actually develop it. So, in order for me to do that, once I recognize what I don't have, I need to train myself in that expression. And this requires a lot of humbleness. When it comes to the heart, we all are vibrating in the heart chakra. What does this mean? We are in the four evolution stage. If you're here and if you awaken, if you already know that you're more than a human, then you are actually in the fourth level. So what does that mean? That in order for you to connect with the heart and heal the heart, you need to understand that the first quality that we need to have is being humble. In order for you to be able to accept what you need, because ego is going to make us believe that whatever we think we don't have is difficult to develop. And because we believe we don't have it, we're going to be in a search. In a search, for example, if I believe I don't have love, I'm going to be searching love outside. If I believe that I'm alone, I'm going to look for company. If I believe that whatever I believe I don't have, I'm going to be looking for that. And that is actually going to disperse the energy. And we're going to do a very good analogy. So if I keep looking for something, that means that we're going to be looking like when we're looking for money. This is going to be compared for money. So when it comes the money, remember money is an energy that comes from the solar plexus and is actually equivalent to money, a power. So whenever we feel that there is a need for me to look for power outside of me, it's like me investing in something that I need to learn that is actually inside of me that I do not need to look outside of me. So if I actually directing that energy, remember money equal to power. So if I put that search in me, is going to implicate that I need to know myself, I need to explore myself, I need to discover myself, I need to learn. And these two words are actually key in order for you to learn what self love is. And this is going to be the highlight of the class. Value and admiration. This is the two key words in order for us to connect with self love. Entonces,
Entonces, para nosotros poder hacer esto, nosotros tenemos que sacar tiempo con nosotros mismos en soledad para poder indagar en nuestro interior. Es cuando uno va adentro y se cuestiona y se permite esa exploración. Es algo muy bonito porque nos da ese sentido de prioridad. Y eso construye una relación interior y ese proceso comienza por la admiración. Y esto es bien importante que ustedes lo aprendan. Si a ustedes han tenido problemas de baja autoestima, si han tenido relaciones abusivas, les voy a explicar algo hoy. El amor propio comienza por la admiración. ¿Qué significa eso? Cuando usted se enamora de alguien, la primera cosa que usted hace es que usted conecta con la admiración. Usted, así puede que usted sea la persona más exterior del mundo y usted diga, ay, qué bella esa mujer, qué bello ese hombre. Usted tiene que primero admirar de lo que usted se enamora. Escuche lo que les voy a decir. Entonces, para usted poder tener una relación con usted mismo, lo primero que usted tiene que hacer es permitirse admirarse usted mismo. Porque cuando uno va a su interior y uno se cuestiona y se permite esa exploración, usted va a entender que usted va a alcanzar una admiración. Y para llegar, y después de esa admiración, esto se convierte en valoración. Y para llegar a la valoración, después de llegar a la valoración, esto se convierte en validación. Entonces, el primer paso al amor propio es admiración. El segundo es valoración y después es la validación. Entonces, para yo saber cómo voy en ese proceso, yo me tengo que hacer unas preguntas de cuál es mi valor interno o si ese valor yo se lo dejo a los demás. ¿Qué significa eso? Si yo necesito que las personas me miren a mí, que si yo necesito que miren mi apariencia física, que miren la labor que yo hago, que miren las habilidades que yo tengo, que si las personas pueden reconocer ciertas actitudes. Entonces eso es algo que nos tenemos que cuestionar. Si yo tengo una valoración propia, ¿cuál es la motivación del por qué yo hago las cosas? Por decir, si a mí me gusta verme bien, ¿lo hago porque quiero que la gente me vea bonita o es algo que simplemente yo expreso porque yo lo tengo dentro de mí? So when it comes to self-love, we need to understand that in order for us to achieve self-love, we need to have a process of self-exploration by going inside of me, by questioning myself, by allowing myself to have an exploration. And this is something that is very beautiful because it's going to give us a sense of priority. And this is going to build a relationship with myself. And this process is going to come with admiration. Dame un segundito, just give me a second. So in order for us to be able to fall in love with ourselves, the first thing that we need to have is admiration. Why? Because whenever you start falling in love with anybody, the first thing that you do is you admire the person. Let's say that you are a person that is attracted to the physical. You're going to say, oh my God, this person is looking so good, it smells so good. Or if you like a person that is smart and intelligent, you can say, well, I admire the intelligence of this person. Or if it has to do with whatever that you're searching, everything starts with admiration. The second stage is when we value the person. And when we value the person, this becomes invalidation. But when we validate the person, and I'm going to go over these things in detail in a minute. So the first thing that we need to understand is that
If we value a person, we need to ask ourselves, whatever I do I actually care about what other people think about me? Do I care about how they look what they think about me physically? Do I care about what people think about the duties that I do, the abilities that I have, or if I have certain attitudes? So we need to ask ourselves what is the motivation when we actually acting, and if this it has to be validating with whatever other people think, because this is very important. Entonces, el primer paso al enamoramiento se llama la admiración. Y ese enamoramiento tiene que ir acompañado porque yo me estoy permitiendo vivir esta experiencia. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vamos al pasado, y nosotros vemos experiencias que hemos tenido que son difíciles, usualmente nosotros nos vemos como, ay no, yo tan débil, ay no, yo por qué actúo así, ay no, yo por qué fui tan estúpida que yo permití que esta persona me maltratara, ay no, yo por qué perdí ese trabajo. En vez de nosotros haber dicho, bueno, qué valiente yo fui, haberme permitido vivir esa experiencia y haber podido salir de esa experiencia. Por eso es que es tan importante que nuestro ego madure, porque cuando nosotros vamos atrás y le damos una diferente interpretación a la experiencia, eso nos ayuda a alcanzar los peldaños que nosotros necesitamos para alcanzar el amor propio. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿tengo la suficiente admiración por mí? Y miro atrás y veo todos los procesos que he hecho. Y ahí me puedo decir, qué valiente fui, porque el reconocimiento va de la mano con la valoración a través de la dificultad. Entonces, si yo voy para atrás, por decir cuando yo tuve cáncer, yo lo vi como una situación de pérdida. ¿Por qué? Porque perdí mi útero. ¿Por qué? Porque estuve en el hospital. Porque entonces, si yo cuando pasé esa experiencia, yo regreso atrás y yo digo, ay no, yo de verdad que fui tremenda valiente y tuve demasiado coraje porque me pude haber muerto, yo pude haber llegado al último paso del cáncer y el cáncer haberme llevado y me pude haber muerto. Entonces, cuando yo le doy un valor, escuche lo que le estoy diciendo, porque la gente no entiende el significado de la valoración. Las personas piensan que valoración es que cuando yo me junto con un hombre, ay no, yo valgo mucho, entonces como yo valgo mucho, el hombre me tiene que pagar todo porque aquí no hay nada gratis. Eso no es la valoración. La valoración está ligado al reconocimiento de qué es lo que yo he ganado a través de lo que yo he pasado por las experiencias. Las personas que hablan español, ah, ¿entienden lo que les he dicho? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Ustedes me oyen? ¿Ustedes me oyen? ¿Alicia me oye? Can you listen to me? Okay. Okay, so now we're going to actually go deeper into the definition of admiration, because admiration is the first stage of falling in love. So when I actually falling in love, I need to actually be able to see if I'm allowing to live the experience. So actually, I need to go back and revalue the past experiences that I actually had and ask myself, do I have the self-sufficient admiration for me? When I go back in the processes, I need to start thinking, for example, when I had the cancer,
for many, many years, I actually saw it as a loss because when I had cancer, I actually lost my uterus, and I actually, wasted a week in the hospital. But I can actually go back and say, wow, Tatiana, you're so courageous. You actually came out of the cancer because you could have died. You could have never found out that you had cancer and just died, and you went through the process, and you're still here, and you're stronger, and you survive, and you're still here with your children. So when I go back into that experience and I actually have the recognition, that is the definition of value. That's what actually make me worthy. People believe that worth is related. Oh, well, if I am with a person, a partner, I have the sufficient worth, and I'm not going to be able to allow anybody to step on me. That's not self-worth. And that's the reason why people confuse that kind of worth to what is actually worth, and what take us into self-love. Worth is the capacity for us to recognize what we actually went through the difficulties, and have the gain of what I learned through the difficulty of what I went through. So that's something that is very important for us to know, is to be able to look at the value in the middle of the difficulty. And as we continue to recognize it, the value that we have for us is going to increase. Entonces, yo me doy el valor en la enfermedad, en el conflicto, en la pelea, en la pérdida, en cuando perdí el trabajo, en cuando se murió el hijo, en cuando se murió un familiar, en cuando perdí la casa. Si yo puedo regresar atrás y puedo admirar mis triunfos, esto nos va a ayudar. Escuche lo que les voy a decir, a que el amor que yo tenga no sea dual. Escuchen esto es bien importante, por eso es que esta clase es demasiado importante. La razón del por qué nosotros no tenemos un amor incondicional es porque cuando nosotros vamos al pasado, cuando estamos pasando por algo, lo definimos como malo, como pérdida, como que no pasamos, porque de acuerdo al ego, no pasamos como queríamos pasar. Y eso hace que el amor se vuelva condicional, porque la condición es lo que no permite que nosotros podamos pasar la experiencia. Entonces, si usted puede salir de la dualidad, usted puede conectar con ese reconocimiento que lo lleva a la admiración, que lo lleva a tener un valor por usted mismo. Entonces, mire la definición de admiración. Es la capacidad de vernos más allá y conectar la mirada al corazón. Si usted está apuntando, este es el momento. Admiración es la capacidad de vernos más allá y conectar la mirada al corazón. Por ejemplo, ¿qué fue lo que yo aprendí con la relación con el narcisista? Por eso es que cuando uno habla del amor incondicional, el amor no está condicionado a la expresión. Yo no juzgo al mendigo, no juzgo al que viola, no juzgo al narcisista. ¿Por qué? Porque yo puedo ver la esencia de luz en todo lo que hay. Por eso es que es tan importante que para yo conectar con mi valoración, con mi admiración, para yo poder desarrollar mi amor propio, porque le escuchen lo que les voy a decir, entre más sube su valoración, más sube el conectarse con la abundancia, porque cuando usted se permite poder experimentar cualquier cosa, porque ya usted sabe que cualquier cosa que experimente, usted va a salir victorioso porque va a alcanzar todo lo que necesita desarrollar, entonces usted no va a tener ningún bloqueo y no va a tener ninguna limitación. Esto es bien importante. So when it comes to us and being able to look into the value of what I have in me, to the difficulty, to the illness, to the conflict, when I'm able and capable of admire myself as a triumph,
of whatever I'm going through, this is going to allow me to get out from the conditional and dual love. What is this means? Conditional love is going to be conditioned to what the ego believes is good or bad. Remember that in these classes we've been defining that when we go to the heart, ego is going to do a list of what is good and what is bad. But when we have a dual love, which is called conditional love, when we go back, we're not going to be able to see any gains because, according to ego, whatever we believe we lost is actually a loss instead of a gain because ego will not have the maturity to recognize the wisdom, the courage, the whatever quality, the resilience that we had through an experience. We need to have and then now we're going to define for those people that actually take notes the really definition of admiration. Admiration is the capacity to see us beyond of what is happening, connecting our side with the heart. It's me being able to have the capacity to look back and to say, well, if I'm actually was able to live this, I was actually having the strength, the resilience to do so, and I'm going to have gratitude. That's the most important thing. If you go back and you can say, well, I have the gratitude, because gratitude is going to connect us to self love through validation because I'm validating myself by recognizing that I passed these experiences and I gain, you know, whatever you actually gain. Entonces, cuando nosotros podemos mirar atrás y decir que puedo ver esto con gratitud y lo que más nos conecta con esto es la validación. El amor propio es la validación y la definición de validación es entender que cada paso era parte del proceso evolutivo y era parte de una etapa y ella estaba ahí para vivirla. Y eso es bien importante. Todo en esta vida que nosotros escogimos al venir a la tierra tiene que ver con pasos. Por decir, cuando un bebé nace, el bebé no puede caminar. El bebé necesita pasar por ciertas etapas de gateo, de sentarse, de primero pararse para poder caminar. El bebé no sale del vientre y sale caminando. Y por eso es necesario que usted entienda que todo lo que usted ha pasado son etapas. Y estas etapas son parte de un proceso evolutivo. Y ellos están ahí para nosotros vivirlos. Pero hay una diferencia entre la validación y la justificación, porque la justificación es cuando nosotros nos sentimos cómodos y mostramos resistencia al cambio. Entonces, validar es reconocer de que yo estoy aquí, pero no me tengo que quedar aquí. Por decir, los problemas que yo tengo en la espalda, ¿ok? Yo soy una persona que soy valiente porque estoy usando mi cuerpo para poder conectar con un potencial de sanidad, para volverme una sanadora. No quiere decir que toda la vida me tenga que quedar aquí con los dolores. Lo que pasa es que el ego le gusta estar cómodo, al ego no le gusta el cambio. Entonces, por eso tenemos que mirarnos si nos estamos justificando o si estamos pasando por el proceso de la validación. So when we actually have self-love, we need to understand that self-love is validation. And the definition of validation is to understand that every single step, it was actually part of an evolution process. It was a stage. And this stage, it was there for us to leave that stage. Validate is not justify our actions because ego has a tendency to be comfortable and resist the process. What does that mean? A baby, when it's born, is not going to walk immediately. The baby first needs to learn how to
crawl, then the baby needs to learn how to sit, then the baby needs to learn how to stand up, and then the baby walks. It's the same for us. So whenever we want to connect with validation, validation is the capacity to say, well, I'm here right now. It doesn't mean that I have to stay here. It means that as soon as I pass these stages, I will get where I need to get. But in compared to what I actually believe that I'm going to stay here forever and I'm not going to move myself because it's uncomfortable. So we need to know the difference between justification and validation. Entonces, validarse es dar un valor a la expresión. ¿Qué significa eso? Yo no soy la misma Tatiana que se expresaba un año atrás. No soy la misma Tatiana con la misma expresión hace 5 años. Es más, ni siquiera mi físico es igual hace 10 años. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros vayamos atrás para poder mirar una experiencia, nosotros entendamos que esa expresión era la que se tenía que tener en el momento, porque era la conciencia que nosotros teníamos en el momento, entendiendo que eso es temporal y que a través de esa experiencia yo maduro esa expresión y que esa expresión nos acerca a un potencial. Y la validación nos ayuda a conciliar con los pasos que necesitamos para llegar a la aprobación. Y todo esto es bien importante porque así es como se desarrolla el amor propio. Entonces, cuando nosotros nos aprobamos, nos tenemos que preguntar si en realidad nos conocemos, porque ahí es, porque ¿qué significa eso? Muchas veces nosotros no sabemos quiénes somos y muchas veces tenemos demasiadas máscaras. ¿Qué significa eso? Por decir, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender es que para yo poderme conocer, yo tengo que saber que lo que yo le expreso al mundo no es lo mismo que cuando yo estoy a solas. Como por decir, una persona puede verse muy espiritual y puede, por decir, ser un sanador, pero cuando está consigo mismo ni siquiera cree que puede sanar a nadie. Entonces, por esa razón, para poder yo alcanzar lo que es la aprobación, yo tengo que aprenderme a conocer. So when it comes to validation, validation is going to give some value to the expression that I currently have. And this is very important for us to understand. We need to understand that the expression that we have is actually something that is temporary. What does that mean? The Tatiana that is here today is not the Tatiana that it was expressing a year ago. It's not the same Tatiana that it was expressing 5 years ago. It's not the same Tatiana that it was expressing 20 years ago. So what does that mean? When I go back to do a recap of what happened in the past, one of the first things that I need to do to validate myself is understand that however I acted, it was necessary because that was my level at the time I was expressing myself. So through experience, I actually mature that expression. And that is going to connect us to a power that is going to that is going to reconcile the steps that is going to take us to approval. And this is very important because approval is the next stage in order for us to learn self-love. So we need to ask ourselves if in reality do we know ourselves, because there is certain aspects that we do not show to the world. And what is this means that sometimes we have in mask of how we show ourselves, and in order for us to be able to validate, we need to learn those part of us that we have that we don't show to others. If we are in a search of approval, what does that means? Um, for example, if I am a person that I am a spiritual teacher,
I'm gonna show myself to others, but when I'm here in my house, I'm gonna have a different, is a different person. So that's the reason why we need to spend time with us in order for us to be able to see if we know ourselves enough in order for us to know if the mask that we're using it because we're looking for people's approval. Entonces, cuando nosotros estamos buscando la aprobación de los demás, esto quiere decir que yo quiero buscar, estoy correcto como actúo, me queda lindo como yo actúo, estoy bien como yo actúo. Y si es así, si me conozco, yo sé cuál es mi momento evolutivo. Y hay veces que para los demás estoy bien, pero siempre habrá un potencial que explorar. Y eso significa esto. Cuando usted, por decir, si usted está buscando la aprobación de otras personas, usted tiene que encontrar qué es lo que usted quiere que la otra persona le apruebe para que usted pueda alcanzar ese potencial interno y ya no necesite la aprobación de otros. Les voy a dar un ejemplo. Por decir, para mí ha sido muy importante que la gente me vea como una buena madre. ¿Qué significa eso? Que dentro de mí yo no pensaba que yo era una buena madre. Entonces, ahí yo tengo que pensar por qué yo buscaba esa aprobación de los demás. Y eso tiene que ver con algo que vamos a estudiar ahorita, que eso se llama la culpa. Y eso es bien importante. Entonces, cuando yo busco la aprobación de otros a través de lo que yo estoy expresándome, si yo no me conozco, no voy a poder conectar con ese potencial. Entonces, cuando yo ya me conozco y sé que lo que yo estoy buscando, voy a saber en qué momento evolutivo estoy. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo busco la aprobación y le estoy dando a la gente lo que la gente quiera, entonces esto va a ser de que yo no me abra al cambio. O sea, por eso es que las personas, cuando ya tú has encontrado esa aprobación, las personas te van a decir, pero no entiendo, si tú estás bien, no tienes que cambiar. Y les voy a decir algo, nosotros somos seres expansivos. ¿Qué significa eso? Que constantemente nos tenemos que reinventar para poder nosotros continuar evolucionando. Para las personas que hablan español, ¿están entendiendo o tienen alguna pregunta? ¿O es complicado o está bien o qué piensan ustedes? Estoy entendiendo, maestra. Muchas gracias. Ok, Yo tenía una pregunta, Tatiana. dime. Temprano estabas hablando de que muchas veces nosotros buscamos en otras personas lo que no tenemos. Pero ¿por qué muchas caemos con un narcisista? ¿Qué es lo que estamos buscando al caer con un narcisista? Lo que pasa es que el narcisista generalmente no es que sea solamente narcisista. La razón del por qué es narcisista, cuando nosotros buscamos o sea, el narcisista tiene muchas facetas. Por decir, hay narcisistas que requieren de admiración, hay narcisistas que requieren obediencia. Entonces, lo primero que por eso es que te tienes que aprender a conocer. A ver, le voy a poner un ejemplo. Yo estuve con un narcisista por 12 años. Y la razón del por qué yo estuve con ese narcisista es porque yo negué un poder propio, un poder propio de pensar, porque yo todo dejaba que él, o sea, yo necesitaba que él me dijera lo que yo tenía que hacer. Era como que yo no tenía sabiduría propia cuando yo sé que yo soy una persona inteligente. Entonces, ¿por qué yo me topé con él? Porque yo negué mi sabiduría propia. Yo negué mi poder de tomar decisiones. Yo le entregué un poder a él que solamente él me pertenecía a mí. Entonces, cuando tú tienes esa relación, tú te tienes que ver qué es lo que esta persona te está detonando, lo que más te moleste. Por decir, el narcisista con que yo estuve, él quería tomar todas las decisiones por mí como que yo fuera una persona tonta. Entonces cualquier decisión que yo tomaba, la tenía que tomar, si fuera de dinero, de amistad, de lo que fuera. Entonces,
la primera pregunta que te tienes que hacer es ¿por qué? ¿Qué es lo que me detona de él? ¿Qué es lo que él me hace sentir? Porque muchas veces por eso es que estamos hablando, nos tenemos que aprender a conocer para yo poder saber qué es lo que yo tengo que desarrollar. A ver, por decir, hay personas que cuando están con un narcisista, el narcisista es infiel. Entonces, ¿qué significa eso? Que la persona no tiene fidelidad propia. ¿Qué significa eso? Que por estar con esa persona se viola internamente a cosas que, por decir, si yo sé que a mí no me gusta un hombre que tenga otra mujer, pero la persona se queda ahí y él es infiel y le es infiel y le es infiel, yo no estoy siendo fiel a mi verdad. Yo no lo estoy siendo. ¿Por qué? Porque si yo tengo en mi interior una verdad que me dice que un hombre me tiene que amar y respetar, yo estoy siendo infiel a mí. Y como yo estoy siendo infiel a mí por estar con esa persona me va a mostrar lo que yo no soy capaz de desarrollar internamente. Entonces tú te tienes que hacer una autoevaluación, que eso está también en las preguntas de las chakras, y a través de esas preguntas tú preguntarte qué es lo que yo tengo que reconocer, qué es lo que él me está enseñando, porque una vez que tú aprendas qué es lo que esa persona te vino a enseñar, esa persona se desaparece. Y te lo digo con el corazón, es verdad. Por decir, les voy a contar algo tan sencillo como esto. Yo tenía una mentalidad de víctima por muchas vidas, demasiadas. Y yo le entregué mi poder a mi madre cuando estábamos en Atlantis. Mi primer parte de mi aprendizaje tuvo que ver con ese narcisista. Ahora la segunda parte de mi aprendizaje tiene que ver con mi hija. Mi hija es un ser más viejo que yo. Es más, ella tiene sus chakras activadas, todas, menos el corazón. Y mire que por eso es que uno tiene que conocerse a un punto de que uno pueda reconocer la enseñanza. Yo no sabía que yo le había entregado mi poder a mi hija, al punto de que si fuera por mi hija, ella viviría a través de mí. Entonces, en esta vida yo vine a reconocer de que yo tengo un poder y de que ese poder me da libertad y que ese poder yo no se lo tengo que entregar ni a mi hija, ni a esa persona, ni a nadie. El poder está en mí. Entonces, tú tienes que sentarte, analizarte las relaciones que tú tienes, porque esa relación con el narcisista es una, pero primero tienes que analizar tu relación con tus padres, tu relación con tus hermanos, la relación con tus amigos. Yo siempre tuve, mire, yo cuando era cristiana, todas las amigas que yo tenía me abusaban, todas. Nunca nadie tenía carro, era siempre yo la que invitaba, yo era el bus de la iglesia. ¿Por qué? Porque no sabía decir que no. ¿Y qué significa no decir no? Que yo había entregado mi poder. Entonces no es solo el narcisista. Tú debes de tener fuera de esa relación muchas personas que te deben de estar mostrando qué es lo que tú viniste a sanar. Por decir, yo, por no ver a una persona llorando o por no ver a una persona con negatividad, yo entregaba mi poder. Es más, cuando a mí me hicieron mi carta cabalística, ahí decía que yo vine a sanar la triste historia o sea, como que las personas me venían con una triste historia y yo las quería salvar. Y después yo quedaba en depresión porque daba tanto que no me quedaba a mí nada. Entonces tú tienes que sentarte y analizarte y empezar a cuestionarse. Mire, ustedes no saben, yo todo el día, yo me pierdo, yo me voy como para otro planeta, porque todo el tiempo yo estoy preguntándome, ¿por qué conozco a esta persona? ¿Qué me muestra esta persona? Y empiezo a poner fechas y empiezo a mirar la energía, empiezo a mirar hacia atrás, le miro los archivos acásicos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo empiezo a entender la razón del por qué yo conozco esa persona. No sé si te queda más claro, Tania, o si necesitamos profundizar más. No, está bien. Okay. Muchas gracias. A la orden, mi amor. So, I don't know if the people that speaks English has any questions or we're all good. You got... No.
Ok. Entonces, la validación es lo mismo que la aprobación. Y nos tenemos que preguntar si en realidad nos conocemos porque hay aspectos de nosotros que no mostramos al mundo. Bueno, ya eso lo habíamos dicho. So, validation is the same as approval. And we need to ask ourselves if we know ourselves and certain aspects of ourselves because we do not always show our true self to other people. And once we do that, we need to recognize what is the current evolution stage that we have. Entonces, hay veces que para los demás estoy bien, pero siempre habrá un potencial que explorar. Eso es bien importante. Como les dije, siempre estamos en expansión. So when it comes to that, remember, even if people see that you don't need to change, we have always been continuous change because love is the same as us constantly changing. Entonces, para nosotros poder desarrollar un potencial, hay que explorarnos, preguntarnos, buscar cuál es la intención del por qué nosotros queremos cualquier logro, por qué es lo que yo busco, qué es la validación que yo estoy buscando de la gente. Por eso es que mucha gente se siente fracasada cuando no obtiene un logro. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué sentimos cuando no alcanzamos lo que nosotros queremos? So another thing that is very important for us to understand is that from what is the intention that we have when we are we're looking for validation. That's the reason why a lot of people feel like they actually are losers because they do not achieve certain things. Entonces, lo más importante es que cuando nosotros queramos alcanzar los logros para materializar, porque al final, ok, eso es bien importante que lo intentamos. Mucha gente piensa que lo más importante del proceso que estamos haciendo es materializar, no entendiendo que el estado natural del ser es la abundancia. Escuche, esto es la parte más importante de la clase. Pongan las antenas porque esto es lo más importante. Nosotros tenemos que entender que el estado natural es la abundancia, porque las cosas no se nos dan. Escuchen esto, porque no tenemos el valor, o sea, la valoración. Y hay que reconocer cuando nos sentimos imperfectos, insuficientes. Por eso nos ponemos en comparación. Y eso es bien importante que no lo hagamos, porque la comparación no es un acto amoroso, porque el comparar los procesos evolutivos es como nosotros no tener amor propio. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen diferentes procesos evolutivos. Es como el niño que está en kinder y el que está en bachillerato. Todos, o sea, el que está en bachillerato lleva más tiempo aquí, ha desarrollado otros niveles y todos aquí estamos en diferentes niveles, aún con nosotros mismos. Eso es falta de amor. Pero si lo usamos como una autoevaluación, ¿qué quiere decir? Si yo me comparo conmigo misma hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, puede ayudarnos a valorarnos para saber qué es lo que estoy expresando y qué es lo que yo no estoy expresando como un potencial. Y esto me va a ayudar a impulsar mi evolución para llegar al sentido del merecimiento. Entonces, ¿qué hemos estudiado? Hemos estudiado que primero es la admiración, después va la aprobación, después va la validación. No, perdón, primero va la admiración, la validación, la aprobación y ahora estamos en el merecimiento. Porque acuérdese que el merecimiento nos conecta con la ley de correspondencia, que es como es arriba, es afuera, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y la ley de correspondencia nos va a dar lo que nosotros pensamos que nos merecemos. Préstale mucha atención a lo que vamos a hablar ahora. Entonces, cuando nosotros, cuando hablamos de las relaciones de pareja,
nosotros vamos a ver que esto es una autoimagen. Lo que yo vi de papá, lo que yo vi de mamá, escuchen que eso es importante, y qué es lo que yo creo que me hace valioso, porque la pareja es el reflejo de lo que yo tengo en mi interior, cuánto valgo y cuánto no valgo. So whenever we actually see how much we care about what we actually achieving is because usually we very focused in materializing, and we need to understand that the natural state of higher self is abundance, and we're going to reach a level that we're going to be able to materialize everything, understanding that whenever we do not achieve something is because we don't have the sufficient worth. So we need to recognize what is our sentiments, if we feel imperfect, insufficient, or if we actually compare ourselves with others. And this is an act of not having love. We cannot compare with others because everybody is in a different evolution process. If we're going to compare somebody, it will be with ourselves in order for us to have a self-evaluation, in order for us to help us understand what I was expressing in the past and what I'm actually expressing now. And this is going to give us the impulse to have a better expression in order for us to have a sense of worthiness. And this is something that is very important. So remember, first we connected with admiration, then with value, then with validation, then with approval, and now we are talking about worthiness. And why worthiness is so important? Because worthiness connects us with the law of correspondence. The law of correspondence tells us that I'm going to attract whatever I believe that I deserve. And this is very important. That's the reason why when we have a relationship with somebody, it's a self-image of what I saw with my mom, with my dad, and what I believe that I'm worthy of. That's the reason why your partner is a reflection of how much value I have inside of me, how much I value myself, and how much I don't value myself. Y si creo que valgo por mi cuerpo, o si creo que me encontré o sea, cualquier cosa que yo, si valgo por lo que yo pienso, por lo que yo gano, por mis actitudes, por el trabajo que yo tengo, cualquier que sea, esto va a reflejarse en la forma como yo manifiesto el dinero y la pareja que yo tenga. ¿Qué es lo que yo merezco recibir y qué es lo que yo estoy en capacidad de dar y recibir? Y si yo soy una persona amorosa, en capacidad de recibir, ¿por qué no recibo lo que yo doy? Y eso es muy importante, porque acuérdense que la chakra corazón está relacionada con el dar y el recibir. Lo que yo dé es lo que yo tengo que recibir. Por eso es que el corazón contrae y expande, contrae y expande. Y si yo no estoy recibiendo, si yo soy fiel, si yo soy amorosa, si yo soy una persona que me doy, porque yo tengo una pareja que no me da, escuchen esto que esto es lo más importante, lo que yo me merezco. Y lo que nosotros tenemos que entender que para que haya un equilibrio, nosotros tenemos que tener eso de dar y recibir. Y si yo no lo estoy recibiendo es porque yo me estoy bloqueando a mí misma. Y si yo me lo estoy bloqueando, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué yo me estoy bloqueando y no estoy recibiendo lo que yo, o sea, lo que yo estoy dando a las otras personas? Y la razón del por qué es porque en la chakra corazón se afecta las enfermedades autoinmunes, las enfermedades del corazón y las enfermedades circulatorias. Y todo esto tiene que ver con los bloqueos que yo estoy creando. Esto que yo estoy creando tiene que ver conmigo mismo, porque yo soy el proyector de mi propia realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no me valido,
pienso que no me lo merezco, entonces yo voy a traer a mi vida parejas que me van a dar exactamente lo que yo no me merezco. Y esto es lo más importante de la clase. ¿Por qué? Por la culpa. Y mire lo que es la culpa. La culpa quiere decir que es una vivencia donde nosotros nos definimos como una mala persona y decidimos que nosotros no valíamos nada. ¿Qué significa eso? Los voy a explicar, que esto es muy importante. Si en una vida pasada yo fui una mala madre, escuchen lo que les voy a decir porque estoy hablando de mí misma, de mis vidas pasadas. Si yo en la vida pasada yo fui una mala madre y yo dije, ay, no, 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 qué mala madre yo soy, terrible, terrible. Como yo soy una mala persona, yo no valgo nada. Y como yo no valgo nada, todo lo que yo voy a recibir va a ser de acuerdo a la valoración que yo me estoy dando. Para mí esa revelación fue totalmente sorprendente. La culpa viene de una vivencia donde nos definimos como una mala persona, donde definimos que no valíamos nada y por esa razón nos autocastigamos. Por eso nosotros tenemos que sanar la culpa. Para todas esas personas que están viviendo procesos que tienen que ver con la culpa, tienen que ir atrás y tienen que trabajar con esas vivencias, porque la culpa es la que bloquea el dinero, la que bloquea las relaciones, la que bloquea a los hijos. Todo lo que usted desea, que usted no tiene en esta vida, está relacionado con la culpa. So if I believe that my body, that if I have value according to my physical, or if I value because of my intelligence, or if I value because of the money I have, that's what the partner that I'm going to be attracting. But what is going to block our worthiness is the capacity to receive. So if I am able to give and receive, if I am a person that is loving, if I'm a person that is faithful, if I'm a person that is given, why I do not receive the same as I give? What we need to understand that the heart chakra is very important because the heart chakra has two polarities and it has to be in constant equilibrium, which means the same as I give, I need to receive. So if I don't have an equilibrium in the giving and I'm receiving, I need to ask myself why. So when it comes to the self-immune illnesses, the heart illnesses and the circulatory illnesses is related because there is a blockage in the heart chakra. So if everything that I have is being created by me and is the projection of me, why I'm not validating myself and why am I attracting into my life people that doesn't give me as I give? Why? And this is related to guilt. And we need to understand the word guilt because this is very important. If you haven't been able to materialize money, if you haven't been able to materialize businesses, if you haven't been able to materialize a baby, children, a partner in life, it has to be with guilt. And the definition of guilt is this: if in the past I have defined myself as a bad person according to an experience, for example, I'm going to talk about myself. If in the past I defined myself as a bad mother, and I said, well, because I was a bad mother, I'm a bad person, and I don't deserve anything, I'm going to lack that experience and I'm going to block it. So that experience is going to continue to express in the same way, and I'm not going to be able to receive in that kind of experience. So that's the reason why when a person feels guilty, is going to self-punish. And that's the reason why it's so important for us to heal the guilt. Y eso tiene que ver con un valor dual,
donde asociamos que el buen comportamiento está relacionado con el valor. Por eso, si yo soy el único creador del amor y si yo he trabajado en ese amor, no me voy a sabotear, no me voy a entorpecer, no me voy a castigar. Por eso es que mucho del merecimiento lo perdimos en la infancia. Por eso es que el merecimiento tiene mucho que ver con la autovaloración. ¿Por qué? Porque cuando estábamos chiquitos, ¿qué nos decían los papás? Si se porta bien, le voy a dar un premio. Si se porta bien, le voy a hacer esto. Si usted hace lo que yo le diga, entonces usted es un buen niño. Por eso es que a nosotros nos han asociado el buen comportamiento con la valoración. Entonces, el mal comportamiento es el que nos quita la valoración porque así es como lo hemos definido. Entonces, por eso es que el merecimiento tiene que ver mucho con la valoración y para sentirme digno de recibir, tiene que saber con saber recibir. Y uno de los signos de la culpa es cuando una persona constantemente está pidiendo perdón. Las parejas nos van a mostrar qué nivel de valoración nosotros tenemos. Por eso cuando no hay valoración, nos mendigamos, nos sometemos, nos arrastramos y nos metemos en relaciones donde estamos demasiado comprometidos con los demás. Cuando más va, entonces, ¿qué significa eso? La persona con que usted más se tiene que comprometer es con usted misma, no con las otras personas. Entre más alta sea mi valoración, ¿y qué es la definición de valoración que hablamos hoy? Cuando yo tengo la capacidad de reconocer que aunque la experiencia ha sido difícil, yo tuve el coraje, la valentía, la resiliencia, todo lo que usted haya desarrollado a través de esa experiencia, usted sube la valoración, usted sube su merecimiento y usted puede recibir todo lo que usted quiera. Cuando yo puedo reconocer un potencial para expresarlo, me abro a lo que merezco. Y aquí es donde conectamos, como les dije, con la ley de la correspondencia, que es merecer lo que hay adentro. La pregunta es, si yo soy dulce y amorosa y comprometida, ¿por qué no estoy recibiendo lo que yo estoy dando? Bueno, entonces ahora voy a hablarlo en inglés. So we have a value that is very dual and is associated with good behavior. What does this mean? When we were little, our parents defined good behavior with our words. Oh, if you're a good boy, if you do this for me, you are a good boy. If you have good grades, you are a good boy. If you actually, if you actually do this, you're gonna make mommy happy. And that's the reason why when we were little, our parents and our superiors damaged our sense of worthiness a lot because they have associated whatever good deeds and behavior we have with what we are actually worthy of. So remember, if I am the creator of love, I am the only one that can actually create the value that I have for me. If I have actually worked in this love, I'm not going to sabotage myself. I'm not going to punish myself. That's the reason why worthiness was actually very hindered in when we were children. And that's the reason why value has to do a lot with self-value. And in order for me to feel dignified of receiving worthiness, we need to be able to open to receive. What does this mean? When a person has a hard time receiving, is because they have guilt. It's because the person has been very conditioned that you're not worthy of receiving because how the person has actually defined themselves in the past. So one of the best things that a person can do to be able to heal, they need to be open to receiving, because receiving and giving is going to determine
worthiness. And one of the signs that a person has to work on this is when they constantly needs to ask for forgiveness. So the person that we're actually sharing love is going to show us the level of worthiness that we have. If we actually need to, like, if we are actually beggars, if we are actually a person that we need to be asking for love, or if we are in relationships where there is not a lot of commitment, this is going to be related with how much self-worth we have. So we need to be able to recognize the power that we have expressing it, and we need to be able to be open to these words because the word is related to the law of correspondence. We need to understand that however is inside is outside. So the question is, if I am a loving person, if I am a faithful person, why I'm not receiving what I am actually worthy of? And this has to do with me not being able to flow, and I am the one that is actually blocking myself out of the self-worth. Entonces, si yo no estoy recibiendo, es porque yo no estoy fluyendo, y si no estoy fluyendo es porque yo me estoy bloqueando, me estoy saboteando. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque cuando estábamos chiquitos, nosotros, ¿cómo fue que nosotros también interpretamos las historias? Es bien importante que nosotros entendamos cómo interpretamos la cultura, la religión, la relación de papá y mamá. ¿Qué fue lo que aceptamos? Por decir, en las culturas de África, las mujeres aceptan que les corten el clítoris y esto es una forma de abuso. O sea, si culturalmente aceptamos algo, si a través de la religión aceptamos algo, todas estas historias van a afectar el valor que nosotros tenemos. Por eso tenemos que reconocer las historias y los arquetipos. ¿Qué es lo que yo creía que deberíamos hacer? El deber ser está muy asociado con el amor dual y la valoración dual. Y esto es lo que más bloquea el amor propio. ¿Qué significa el deber ser? Yo debo ser una buena madre, yo debo ser un buen trabajador, yo debo ser un buen ciudadano, yo debo, yo debo, yo debo. Todos los deber ser están asociados con el amor dual. Entonces, cuando es el ego el que se expresa, el ego genera bloqueos y los bloqueos recrean, los bloqueos no permiten que haya una retribución consciente. Por eso es que nos tenemos que dar cuenta del merecimiento y si hay un equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, si nosotros encontramos que no hay un equilibrio, es importante que no nos justifiquemos porque eso nos lleva a resignarnos y a pensar que lo que merecemos es lo que tenemos que recibir. Y eso no proviene de mí. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos, porque muchas personas se quedan en las historias por el deber ser. No, es que yo debo cuidar a mi papá enfermo porque es que es lo que yo debo. Aunque la persona se esté acabando, anulando, no lo quiera hacer, la sociedad me dice que porque mi papá está viejo, yo debo cuidar a mi papá, porque es el deber ser. Y acuérdense que el amor es libertad. El amor es la capacidad que me permite expresarme en cualquier situación y yo poder crecer en esa situación. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos esto. So, if I am not receiving what I'm worthy of, I need to ask myself, what is the blockage? Understanding that I am the one who's actually blocking myself because internally I believe that I don't deserve. And that's the reason why I sabotage myself. So we have to go behind the story and what is it that we interpret about that story. For example, what did we see between mom and dad? What did we see through religion? What did we see through culture? For example, what have we accepted? I'm going to give you an example. In Africa,
women actually get the clitoris cut because culturally they accepted that, even though that is actually an abuse. So whatever we have accepted and we integrated thinking that it was actually okay is actually going to hinder us in the self-worth. So we need to go back and recognize the story, the archetypes of however we believe we should do. That I should do has blocked the self-worth too. I should be taking care of my dad because I cannot put him in a group home. I cannot. Why? Because that's what people says, that I have to take care of my father. I cannot leave him because I have to. Even though the person has bad problems, even though the person doesn't want to do it no more, but because I should be a good daughter, I should be a good mom, I should be a good citizen, I should be a good wife, and because I should be a good wife, I should continue in a marriage that is actually not good for me. That I should be is the one that has hindered the self-worth the most. We need to understand that in order for us to be able to have worthiness, we need to find the equilibrium. And the problem is that we have justified the stories in order for us, and then we become like, oh well, if this is happening, it's because this is what I deserve. And this is going to block the changes. It's going to block the process of evolution. So it's very important for us to understand that. Y por eso es que yo soy la que creo lo que me merezco. Y todas esas renuncias son las que internamente nos impiden entrar en una abundancia absoluta, porque es lo que pienso que yo me merezco y me acostumbro a lo que hay. Entonces, bien importante que nosotros entendamos, esto es parte de una costumbre, yo estoy renunciando porque no me permito a los cambios, porque esto es lo que yo pienso que tengo que hacer. Si usted quiere sanar el amor propio, usted tiene que hacerse esas preguntas y mirar cuáles son los cambios que usted tiene que hacer. So, if I believe this is what I deserve, I'm going to quit internally of whatever I believe that I deserve, whatever I believe I am worthy of. And I'm going to become a habit what I'm living because I believe that is what I deserve. So you guys need to ask yourself, what kind of situations are you guys putting up to because you believe that's an internal thing that you believe that you deserve. So if you want to heal the self-love, please go back and listen to the class. There is a lot of important things that we touched today that is going to help you recover that self-worth. Remember, once you start healing all those stories, all the flow, the gates are going to open in order for you to receive abundantly what you actually deserve. I don't know if you guys have any questions, if you have any comments. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario o quieren decir algo. Si entendieron, si no entendieron. I don't know if you guys understood or you did not understood, or if we need to touch something that is deeper than this, or if we're okay. ¿Ustedes me escuchan? Sí, maestra, claro que sí. ¿Entendieron? ¿Entendiste, Reinita, Andreita? Sí, claro que sí, maestra. Yes, everything. Más explicado no se puede. What were you going to say, Mary? I say yes, I understood. Okay. Me Okay. too, maestra. Can't wait to listen to it again and apply everything that I've listened to today. Thank you. I know, especially the guilt. I didn't know I have so much guilt in my life. So this class is like very eye-opening. Espero que les haya gustado. Es tremendo, tremendo cuando, para mí, como les dije, la chakra corazón ha cambiado mucho mi vida.
Ha cambiado mucho la forma de mi expresión y lo que estoy dispuesta a experimentar. Entonces, si no tienen más preguntas, les deseo muy buenas noches, que disfruten el fin de semana y apenas yo suba a la clase, se las comparto. If you guys don't have any more questions, I hope you guys have a great weekend. I hope to see you next week again. As soon as I finish uploading it, I will share it to you guys. Thank you so much. Thank you so much. Good night, You're everyone. welcome. Good night.